Bueno, habiendo ya visto todo lo referente al tema de diagrama de fases y cómo se usa la regla de la palanca y aplicación de la misma, y también la aplicación de la regla de las fases de Gibbs, vamos a desarrollar a modo de ejemplo cómo se procede en la resolución o cómo se usa lo dado en teoría para resolver un problema a partir de un diagrama de fases de un sistema binario, como el problema que tenemos acá al frente de la pantalla. Dice, haciendo uso del diagrama de fase del sistema antimonio-bismuto y a partir de 1200 kilogramos de una mezcla líquida que tiene una composición de 65% de antimonio y que se encuentra a 650 grados centígrados. Quiero recordar entonces que ustedes tienen que tener a mano el diagrama en escala de este sistema, del sistema antimonio-bismuto, ¿sí? Y dado que vamos a emplearlo, tenemos que saber usar las escalas para transformarlo y sacar los datos reales, ¿sí? Tienen que tener a disposición esos diagramas. Yo les voy a facilitar a través del aula virtual, les voy a facilitar esos diagramas para que, llegado el caso con algún problema en particular de algún sistema, de otro sistema binario o lo que fuere, para que ustedes lo tengan para usarlo, ¿sí? Como así también les voy a facilitar en un archivo PDF una hoja de papel milimetrado para que ustedes las impriman y a partir de allí puedan hacer la construcción y tenerlo siempre a disposición para resolver este tipo de problemas, y que lo deberían tener llegado el caso de la instancia de examen parcial, ¿sí? Bueno, entonces, continuando con el problema, el inciso A me dice que indique la temperatura a la que aparece el primer cristal de sólido y también la temperatura a la que desaparece la última gota de líquido si se enfría a composición constante. Esa sería la primera pregunta, sería así. Bueno, entonces, primero vamos a leer el problema y después vamos a pasar a la resolución. En el inciso B dice que si a esa mezcla que tiene el 65% de antimonio y está a 650 grados centígrados, se enfría hasta 475 grados, debemos determinar por aplicación de la regla de la palanca la cantidad en kilogramos de las fases líquida y sólida, o sea, en una magnitud absoluta como lo que es la masa, ¿sí? O sea, de la fase líquida y sólida que se separan, ¿no es cierto?, de la mezcla una vez que están en equilibrio. Como así también las composiciones de la fase líquida y de la fase sólida en antimonio y en bismuto. El inciso C nos dice que dibujemos en forma cualitativa el perfil de la curva de enfriamiento, forma cualitativa, ¿no es cierto? No necesitamos escala. O sea, la curva de enfriamiento, temperatura versus tiempo para esa isopleta. O sea, la isopleta, recordemos que era la línea perpendicular a la abscisa y que me estaba indicando composición constante. El inciso D nos dice indique la temperatura aproximada a la que el 50% de la mezcla se encuentra al estado líquido, ¿sí? Por lo tanto, de aquí ya deducimos que el otro 50% se debe encontrar al estado sólido. Por último, el inciso E, debemos aplicar la regla de la fase en cada región del diagrama de fase desde que inicia el proceso de enfriamiento. Bueno, este inciso no está resuelto en el problema, dado que es
es una forma sencilla de resolverlo, solamente aplicar la regla de la fase y eso lo dejo para ustedes. Recuerden que la regla de la fase, ¿no es cierto?, que implicaba la variancia que teníamos con la letra B o grado de libertad, era igual a C, con la cual representábamos los componentes, más 2, que representábamos a las variables presión y temperatura, pero en este caso el 2 pasa a ser 1, ¿por qué? Porque estamos trabajando en un diagrama a presión constante. Y menos phi, ¿no es cierto?, donde phi representaba el número de fase en el que estábamos situados en el diagrama. Bueno, entonces pasemos a la resolución del problema. ¿Sí? Entonces, como primera medida, nosotros tenemos que tener disponible este diagrama que está en escala. Yo se lo voy a proporcionar en un archivo PDF, este y otros más, ¿no es cierto?, en donde tenemos representado en el eje vertical, o sea, en la ordenada, la temperatura, y en el eje horizontal, abscisa, la composición en peso, en este caso del antimonio, que crece hacia la derecha, ¿sí? Por lo tanto, el bismuto crece hacia la izquierda. Tenemos acá los puntos extremos, que son los puntos de fusión, en este caso acá del bismuto, que son 630,74 grados, el punto de fusión del antimonio puro, y acá del bismuto, que dice 271,442. Bueno, en primer lugar, antes de empezar, como esta es una resolución gráfica, debemos establecer una escala. O sea, por ejemplo, esta longitud de escala, para la temperatura, esta longitud, que digamos puede ser 1 centímetro, puede ser 2 centímetros, entonces eso representa una diferencia de 100 grados, ¿sí? O sea, vamos a ver si supongamos que cada 2 centímetros yo tengo representado o representan 100 grados de temperatura, ¿sí? Y en el caso de la composición en peso, puedo decir, como observamos, prácticamente es un cuadrado esto, entonces puedo decir que estos 2 centímetros me representan un 10%, ¿no es cierto?, de composición. Entonces lo primero que hay que hacer es establecer la escala para poder tener los valores reales. Entonces, primero establecemos la escala de temperatura. Bueno, acá cuando se ha resuelto el problema, hemos encontrado que cada 17 milímetros es 1 grado centígrado, o sea, está resuelto así. O sea que 1,7 grados, 17 milímetros es 1 grado centígrado. Lo que quería decir es 1,7 centímetros es 1 grado centígrado. O sea que si nosotros medimos 17 milímetros, eso me representa 1 grado. De la misma manera, para la parte de la escala de composición, bueno, acá está mal. Yo le diría que, bueno, ya empezamos mal. Entonces, de la misma manera, acá me dice que cada 16,5 milímetros, ¿sí?, representan un 10%, tendría que ser acá, ¿sí? Es una diferencia del 10%, ¿sí? No grados centígrados, ¿sí? A ver, vamos a corregir, permítanme, vamos a escaparnos de acá. Vamos a escaparnos y vamos a poner acá. Vamos a hacer así. Seguramente la diferencia del 10%. ¿Ah? Bien, entonces voy a guardar y voy a volver. Bueno, de todas maneras, de todas maneras, esto es la escala en la que yo lo resolvía el problema. Ustedes capaz que seguramente en el archivo que yo les envíe
puede ocurrir que sea más chico o más grande que el que yo dispongo, ¿sí? Entonces ustedes, de todas maneras, ustedes tienen que establecer esa escala, ¿sí? Lo que importa acá es cómo se realiza el procedimiento. Bueno, entonces, en primer lugar, lo que tenemos que hacer en función de esa escala, ¿sí? De las dos escalas de ambas coordenadas, tenemos que medir, ¿no es cierto?, con una regla, ¿sí?, según la cantidad de centímetros que corresponda, medimos para intersectar las dos, la escala de la ordenada y la abscisa, y en ese punto es donde tenemos ubicada la mezcla líquida, que está a 650 grados centígrados, o sea, ese es el punto, ese tiene que estar a escala. Y ese sería el 65% en antimonio. Entonces, como ven, lo primero que tienen que hacer es establecer las escalas. Tienen que aprender ustedes a este tipo de problemas, dado que ustedes, como son de ingeniería mecánica, van a utilizar muchos gráficos y a partir de esos gráficos van a tener que calcular los valores reales de las variables involucradas. Bueno, en este caso tenemos ubicado el punto inicial. Seguidamente que el problema me dice cuál es la primera, cuándo aparece bien, acá tenemos la fase líquida, o sea, todo esto es la fase líquida. En ese punto, a partir de ese punto ya empiezan a aparecer dos fases. O sea que acá ya empieza a aparecer el primer cristal de el primer cristal de sólido. Entonces bajamos, así intersectamos la curva, rebatimos en la línea, digamos, para cortar a la línea de temperatura, y encontramos que el primer cristal aparece a los 559 grados centígrados, ¿sí? Aproximadamente, ¿sí? Nosotros, si ustedes sacan 560, 558, 561, bueno, no implica gran error porque estamos trabajando a escala en diagrama gráfico. Bueno, ese sería el inciso A. También me pregunta cuándo desaparece la última gota de líquido, porque acá a medida que voy enfriando, se van formando más sólidos. Entonces en este punto ya no desaparece la última de líquido y ya tengo todo sólido. Entonces la temperatura esa a la cual desaparece la última gota de líquido es a los 406 grados. Ustedes pueden sacar 408, fíjense acá, o 406, fíjense que está muy próximo. No sería error que ustedes me digan que digan 400, bueno, se acepta, más o menos. Perfecto, o sea, estamos trabajando con el gráfico. Dice el problema que se enfría esa mezcla, ya para sacar la siguiente pregunta que me plantea el problema, que se enfría esa mezcla hasta los 475 grados. Entonces yo tengo que ubicar, de acuerdo a la escala, los 475 grados, trazar una paralela a la abscisa, y donde se corta, ahí tendría el punto de mezcla, ¿sí? Ese sería el punto de mezcla. Muy bien. En el equilibrio ese punto de mezcla se separa en dos fases, ¿sí? O sea, acá en la zona de las dos curvas tengo dos fases. Entonces se separa en la fase sólida y en la fase líquida, ¿correcto? Cada una de esas fases tiene una determinada composición. Entonces, cómo determinamos la composición? Entonces, bueno, sencillamente trazamos la perpendicular que corte al eje de la abscisa, que me está indicando el porcentaje en peso de antimonio, y por consecuencia, también por diferencia, vamos a sacar el de bismuto. Entonces, vemos acá que es un 80% de antimonio, y acá de la fase sólida, que es la fase pesada, ¿sí? Y la fase líquida, si rebatimos acá, cortamos acá, y de acuerdo a la escala que hemos obtenido, traducimos en términos de esa escala, si medimos el número de centímetros
y lo multiplicamos por, digamos, lo afectamos por el factor de escala, vamos a sacar o vamos a obtener que la composición del líquido, o sea, de la fase liviana, es de un 37% de antimonio, por lo tanto la diferencia va a ser un 63% de bismuto, y acá un 20% de bismuto, o sea, así por diferencia, ¿correcto? Esa sería la composición, y eso ya lo vamos a corroborar con el cálculo. La pregunta también me dice que qué cantidad, ¿no es cierto?, de líquido y qué cantidad de sólido, o sea, en cuanto a la materia, a la masa, en gramos, dado que partimos de creo que eran 1200 kilos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto de eso representa líquido? ¿O qué cantidad de líquido o qué cantidad de sólido? ¿Sí? Bueno, esto sería en primera instancia los primeros pasos o la ubicación de los puntos. Ustedes van a observar acá que se observan 3 puntos, ¿sí?, bien perfectamente determinados, y podemos hacer uso, dado que el sistema está en escala, usar con una regla, medir esos segmentos, el segmento LM, el segmento MS y el segmento SL, o sea, podemos medirlo a todo. Como está en escala, por eso de acá el uso de la regla de la palanca. Como nosotros partimos de una masa dada de mezcla, que es 1200 kilos, ¿es cierto? Si hacemos pivot para aplicar la regla de la palanca en el punto S, vamos a obtener la cantidad de L que se separa. Y al mismo tiempo, si hacemos pivot en L, y aplicamos la regla de la palanca según esos segmentos, vamos a determinar la cantidad de S. Y lo comprobamos luego si la suma obtenida de S y L es igual a la cantidad de M. ¿Sí? Bueno, veamos cómo se hace. Entonces, bueno, y acá está puesto el otro punto que ya vamos a volver porque ese sería el último ítem, ¿sí? Bueno, volvamos entonces acá. Ya vamos a volver sobre... O sea que el punto A ya lo hemos sacado. Hemos obtenido que según la escala, ¿sí?, tenemos el punto próximo que tenía eran 500 grados más lo que me da la escala. La escala era cada 100 grados 17 milímetros. Esa era la escala, ¿sí? Y nosotros hemos medido 10 milímetros. Esta sería la escala que yo obtuvimos. Por 10 milímetros quiere decir que el primer cristal aparece a los 559 grados, ¿sí? Ese es el uso. Bueno. El segundo, hacemos lo mismo. La última gota quiere decir que está arriba de los 400 grados. O sea que hay 400 grados más ese milímetro que aparece por arriba de la línea de los 400. Lo afecto de la escala para la temperatura, que es esto, ¿sí?, me da 406 grados. ¿Correcto? Entonces, como vemos hasta acá, es cuestión de medir con la regla nada más. Por otro lado, el punto B me dice que haga en forma cualitativa, ¿sí? Marque esos 2 puntos así. O sea, que quiere decir que se enfría. Acá hay una discontinuidad, que sería esos 2 puntos, donde empiece, donde está acá en ese punto, la proyección sería, según el otro eje, sería la línea del líquido, y esta sería la del sólido, ¿sí? Entonces sería la zona de esa curva, de las 2 curvas, ¿eh? Entonces, ¿qué vemos acá? Marcamos la del líquido, que venía desde los 650, se venía enfriando, llega hasta acá, donde aparece la primer cristal de sólido, a los 559 grados, continúa en la zona de las 2 fases, y acá desaparece el último cristal de líquido, ¿sí? Ahí está marcada que sería la zona esa de líquido más sólido, y por último ya la zona del sólido. Si en forma cualitativa se lo puede dibujar, es lo que me pide el problema. Bien, luego el punto C me pide que aplique la regla de la palanca para determinar qué cantidades de líquido y de sólido se separan, teniendo en cuenta que el punto M está ubicado sobre la isopleta, que ya les dije anteriormente, M,
y que a partir de M se separan cortando el punto L a la curva del líquido y el punto S cortando a la curva del sólido, ¿sí? Si nosotros medimos, ¿no es cierto?, con la ayuda de una regla medimos el segmento LM, vemos en mi diagrama, porque en el diagrama vuelvo a insistir que ustedes tengan un diagrama más chico, más grande, entonces obviamente van a tener distintas medidas. En mi caso, ¿no es cierto?, el segmento LM mide 47 milímetros, ¿sí? Y el segmento SM mide 24 milímetros y el segmento SL tiene 71 milímetros. Entonces, voy a trabajar ahora en la fase líquida. En la fase líquida, ¿qué tengo yo? ¿Qué puedo calcular? Si quiero saber la cantidad de líquido que hay en la mezcla, tengo que pivotar sobre el punto S. Entonces, la regla de la palanca me va a decir que L por SL, que es la longitud del segmento, tiene que ser igual a M por SM. ¿Sí? Luego hago el pasaje de término correspondiente, porque debo despejar L. M tengo como dato 1200 kilogramos, el dato del problema. El segmento SM, que lo acabo de determinar midiendo con la regla, vale 24 milímetros y el otro vale 71 milímetros. Entonces, haciendo la correspondiente operación, ¿sí?, obtengo 405,6 kilogramos de líquido de esos 1200 kilogramos que tenía de mezcla. Entonces, si yo quiero saber qué porcentaje de líquido representan de la mezcla total, y bueno, es muy sencillo. Yo de líquido obtengo los 405,6 y el total, que es el 100%, es 1200. Para sacar el porcentaje lo multiplico por 100. O sea que voy a separar de la mezcla original, que era 1200 kilos, un 33,8% es de líquido, ¿sí?, de fase líquida. No confundir este porcentaje con el de composición, ¿sí?, o sea, de la riqueza de la fase líquida, a eso se refiere. Entonces, ahora si yo quiero saber la composición de esa fase líquida, o sea, la riqueza, bueno, vemos que el punto donde está la fase líquida, si habiendo proyectado, cae un poco más allá del 30%, o sea 11,5 milímetros más allá del 30%. Pero como tengo el factor de escala, ¿sí?, multiplico ese valor de longitud que he medido con la regla por el factor de escala, entonces obtengo que es un 37%, que es el que estaba puesto ya en el diagrama, ¿sí? O sea que si tiene un 37%, puedo determinar por diferencia, ¿sí? Acordémonos que para denominar la composición de la fase líquida usábamos la letra Y. O sea que la composición en términos de fracción en peso para la fase líquida, en este caso para determinar la de antimonio, es un 0,37. Por lo tanto, para el bismuto será, ¿sí?, para el bismuto será la diferencia, que, o sea, el bismuto es 63%, si lo expresamos en términos de fracciones másicas va a ser 0,63. Perfecto. Entonces, de la misma manera hacemos para la fase sólida. Entonces ahora yo quiero determinar qué cantidad de fase sólida, ¿sí? Digamos, es fácil porque si yo acá puedo hacerlo de dos maneras, ¿sí? Puedo restar 1200 menos 405,6, me va a dar la fase sólida. Pero el objetivo es que ustedes aprendan a aplicar la regla de la palanca y obtenerlo de esa forma, las cantidades que se les pida. De todas maneras, la suma de S más L va a servir para comprobar que ustedes han hecho bien el problema, y me tendré que dar en este caso 1200. Bueno, entonces, aplicando acá ahora para la fase sólida, voy a tomar pivot en L. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo hago pivot en L, aplicando la regla de la palanca, va a ser S por SL. Ahí está, S por SL estaría acá. Tiene que ser igual a M por ML o LM.
Perfecto, despejo ese, que es lo que a mí me interesa, y coloco los distintos factores según la medida que haya hecho con la regla, 47 milímetros para LM y 71 milímetros para SL, haciendo la operación, obtengo 794,4. Fíjense ustedes, si ya de antemano ustedes ya van comprobando, si ustedes suman esta cantidad más esta cantidad, me tiene que dar 1200 kilos. Entonces si ustedes suman 6 más 4, 10, 5 más 4, 9 y 1, 10, 10, 7 y 4, 11 y 1, 12, 1200 kilos. Ahora, el porcentaje de sólido tendría que ser la diferencia, ¿sí?, de esto, ¿sí? O sea, va a ser 36,2. Bueno, pero lo puedo calcular de la otra manera también, ¿sí? Todo es válido, ¿eh? O sea, 794, que es la masa que acabo de obtener, sobre 1200, me da 66,2%. Entonces, ahora, ¿qué me queda determinar? O sea, la fase sólida tiene, en el diagrama de fase tiene, si ustedes bajan con la isopleta correspondiente hasta cortar el eje de las X de composición, van a determinar la composición de esa fase sólida en antimonio y en bismuto. O sea, ustedes ahí han obtenido directamente que un 80% porque cae justo, ¿sí? Cae justo sobre esa, no tienen que aplicarla como acá, que había una fracción en centímetros, que es donde tienen que aplicar la escala, pero acá le cae justo sobre lo que ya está presentado en el diagrama. Entonces, la fracción de la fase pesada, dice, la composición en antimonio de la fase pesada es de un 0,8. Por lo tanto, la del bismuto va a ser la diferencia, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, acá, bueno, con esto, a ver, punto D. En el punto D me dice, tengo que ver aquí a la temperatura a la cual yo tengo, se separan la mitad de ambas fases. O sea, de los 1200 kilos yo tengo que obtener 600 kilos. ¿Eso qué significa? Que esos, los segmentos, o sea, sobre esa línea, yo tengo que ir sobre esa isopleta, colocar, digamos, un punto de referencia en la regla. Por ejemplo, hay escuadras, ¿no es cierto?, que tiene en el medio tiene el punto 0, ¿no es cierto? Entonces, y a la izquierda tiene los valores negativos y los valores positivos. Entonces yo sitúo la escuadra en el 0 y empiezo a subir. Subo por la isopleta y hasta... ¿Y a dónde me voy a parar? Cuando más o menos vea que la longitud del segmento segmento LM, o sea que tengo un 50% a la derecha en longitud, o sea, supongamos que sean 3 centímetros, tenga 3 centímetros a la izquierda y tenga 3 centímetros a la derecha, o 4 centímetros a la izquierda y 4 centímetros a la derecha. En ese caso, tengo la regla de la palanca completamente equilibrada en ambos brazos. Entonces, cuando obtengo más o menos esa longitud, voy a decir que voy a obtener el 50% de ambas fases. Y ahí donde obtengo ese punto, voy a determinar la temperatura. O sea, fíjense que en el diagrama, en el punto donde ambos segmentos se igualan, es cuando ambos miden 3,2 milímetros, ¿sí? En mi diagrama, ¿no es cierto? En el de ustedes puede ser más o menos el valor de acuerdo al tamaño del diagrama que tenga. Entonces, intersecto con el eje de las ordenadas y voy a obtener la temperatura a la cual yo obtengo la misma cantidad de sólido que de líquido. O sea, esa temperatura van a ser los 506 grados. Si nosotros volvemos, voy a volver un poquito sobre la transparencia anterior, o sea, para que ustedes vean esa gráfica, y ahí les explico. Voy a volver, ¿sí? Y ahí está. Fíjense, aquí está. Yo posiciono el 0 de la escuadra y empiezo a subir. Subo y acá veo que este segmento es igual a este segmento. Cuando yo observe ese hecho,
que en este caso era 3,2 o 32 milímetros que decía. Entonces tengo 32 milímetros a la derecha y 32 milímetros a la izquierda. Cuando llego, entonces quiere decir que ahí se van a separar el 50% de sólido y 50% de líquido. O sea, 1200 de líquido y 1200 de sólido. ¿A qué temperatura? Bueno, una vez que llego, extrapolo hasta cortar la ordenada y determino que a la temperatura de 506 grados centígrados obtengo la mitad de cada una de las fases. Así de sencillo es. Bueno, entonces ahora volviendo, pasando rápidamente porque esta parte ya la hicimos. Bueno, ahora lo que queda ahora, entonces llegamos a este punto. Lo que queda ahora es aplicar la regla de la fase en cada uno. O sea, aplicar la regla de la fase en esta zona de líquido, en la zona acá, que no se la ve porque tiene otra vista, sería la línea de la curva. Al aplicar la regla de la fase acá, en este otro punto y acá en esta zona del sólido. Aplicar la regla de la fase. Eso, tarea se la dejo para ustedes. Entonces, ahora, a modo de ejercitación, yo le doy el siguiente problema. ¿Sí? Yo le voy a dar, dice así, a partir del diagrama indicado, ¿sí? Este es el diagrama que yo les doy, ¿no es cierto? Ustedes lo van a tener a la vista, van a poner el stop para poder observar cómo es. ¿Qué van a tener que hacer? Reconfeccionar ese mismo diagrama en papel milimetrado. Ese papel milimetrado, como les dije anteriormente, se lo voy a facilitar en un archivo PDF, o a menos que ustedes tengan en su casa una hoja de ese papel milimetrado, ¿sí? Y van a confeccionar este diagrama. ¿Qué cosa? ¿Qué van a tener en cuenta? Van a tener en cuenta los puntos recomendados para que ustedes obtengan los valores, ¿sí? Los recomendados en color rojo y en color verde. Estos puntos, los rojos son de la fase líquida y los verdes de la fase sólida, ¿sí? Entonces, ustedes van a disponer del papel milimetrado, van a optar por una escala adecuada para tener un dibujo razonable, y de acá van a sacar los puntos. Por ejemplo, en este punto, a 30% de A, ¿qué tengo? La temperatura, más o menos, la estoy mirando en forma aproximada. La temperatura para el sólido, ¿sí? Sería 1260 grados. Fíjense, es un poquito más de la mitad de estos dos segmentos, ¿sí? Y en el caso para el líquido son 1000, justo más o menos en el medio, 1350. De la misma manera ustedes van a hacer. Entonces van a hacer para esta, por ejemplo, que sería del 10%. Para el 20% van a tener otras dos temperaturas. Para este caso sería, fíjense acá, este sería... serían 10, 20, 30, 40, 50, 55%. O sea, a un 55% de A, ustedes van a tener esta temperatura, más o menos para el líquido, y esta temperatura para el sólido, y esta temperatura para el líquido. Y así para los demás. Entonces ustedes van a hacer una tabla y van a obtener los valores a partir de acá, y la van a hacer en su casa, ¿no es cierto? Usando el papel milimetrado van a hacer el diagrama. ¿Por qué? Porque de esta presentación ustedes no van a poder disponer del problema, no van a poder trabajar. Ustedes tienen que trabajar en papel, ¿sí? Entonces es un buen ejercicio para que ustedes de uno saquen el otro, ¿sí? Y estos dos puntos extremos son la temperatura de fusión, en este caso de A puro, 1550, y 1200 es de B puro, ¿sí? Esa sería la primera requisitoria del problema. Una vez que ustedes tengan construido el diagrama, este diagrama en papel milimetrado, bueno, ustedes después que han obtenido esos puntos, ustedes con un curvilíneo, o no es cierto, ustedes pueden construir de la mejor forma en un solo trazo. Van a tocar todos esos puntos obtenidos y van a trazar la curva del líquido. Y de la misma manera para el sólido. Entonces, una vez que tienen construida esa gráfica, van a determinar las cantidades relativas en masa y porcentual de la fase líquida y sólida.
sí, es similar al problema dado. Que se separan en equilibrio de una mezcla acá. Bueno, ahora partimos de una mezcla de 2000 kilogramos de composición al 60%. O sea, tengo 2000 kilogramos y la composición es 60% de A. O sea, me ubico acá, 60% de A, y dice que está a 1400. Entonces tengo 1000, 1300, 1400. O sea que yo la tengo a esa mezcla, la tengo más o menos acá en ese punto. Ahí. ¿Sí? O sea que la mezcla está ahí. Son 2000 kilos a 60% y a 1400 grados. Entonces a partir de ahí ustedes van a separar la cantidad que se forma de líquido, la de sólido, la composición, etcétera, etcétera. ¿Qué más me pide? Desde el diagrama determine la composición porcentual también de ambos componentes, A y B en ambas fases que se separan. ¿Sí? Es lo mismo que en el otro. O sea que aquí van a tener que trabajar ustedes. Bueno, el tercer problema me dice así. Ya no obtengo, acá lo que les voy a dar, ustedes tienen que saber interpretar para construir el diagrama. Entonces me dice que son dos metales A y B que son totalmente solubles en estado líquido y sólido, son semejantes a lo que ya vimos. Solidifican respectivamente a 1200 grados centígrados y 700. Esas serían las temperaturas de fusión de A puro y B puro. O sea, ya tengo los puntos extremos del diagrama de fase. Por otro lado, me dice que se sabe que una aleación al 20% de B es totalmente líquida por encima de 1150 grados centígrados. O sea que si yo ya tengo el diagrama, o sea, el papel milimetrado, en donde represente la temperatura en la ordenada y la composición en la abscisa, me ubico en el 20% de B y llego hasta 1150. O sea que ahí tengo un punto que me va a representar el líquido. Y la otra, que digamos a esa composición va a ser sólida a 1000. O sea, voy a tener los dos puntos. Uno, supongamos que esté acá, del líquido, y un poco más abajo el de sólido. Yo voy a tener los dos puntos. ¿Sí? O sea que ya voy teniendo dos puntos. Por otro lado también, ¿qué dice? Tengo otra aleación al 60% de B, es totalmente líquida por encima de 1000 y sólida por debajo de 800. Es lo mismo. O sea que acá tengo menos datos. O sea, acá no va a ser tan directa. En el caso anterior teníamos como 5 o 6 puntos, ¿sí? Bueno, el problema acá está, si ustedes más o menos van a dibujar con el curvilíneo y van a tocar, le doy 4 puntos, los dos extremos y 2 intermedios. Entonces ustedes van a tratar de tocar con el curvilíneo, de tratar de unir esos 4 puntos, tanto para la fase líquida, así, y para la fase sólida que va por debajo, así. Y una vez que tengan eso, bueno, ¿qué van a hacer? Primero van a dibujar entonces el papel milimetrado, indicando las fases presentes en cada una de las zonas, como ya acabamos de ver en los problemas anteriores. Van a analizar el enfriamiento hasta 1000 grados centígrados de una mezcla de 1500 kilogramos, o sea, voy a disponer de una mezcla de 1500 kilogramos, que tiene un 50% del componente B, o sea, voy a estar justo al medio, es más sencillo el problema. Entonces debe determinar las cantidades en kilo de ambas fases que se separa y la composición, el porcentaje respecto a de la masa total de ambas fases, de la líquida y la sólida, como así también la composición de cada una de ellas, ¿sí? Y esa sería una tarea para que tengan, para aplicar, resolver, ¿sí? A modo de ejemplo. En base a estos problemas, ustedes van a tener, para hacer uno de los problemas para que ustedes resuelvan en el momento del examen parcial. Espero que hayan entendido. Cualquier duda la vamos a atender en el momento de la consulta. Entonces, con esto me despido de ustedes hasta otro momento, hasta que nos toque desarrollar otro tema de la materia, y los saludo y les deseo suerte en la resolución de los problemas. Muchas gracias por la